un respetado profesor de teología islámica de 37 años, se encontró con un monje errante que le hizo una pregunta devastadora. Ese encuentro destruyó completamente al académico que era Rumi y lo transformó en el poeta místico más grande que el Islam sufí había producido. Antes de conocer a Shams de Tabriz, el poeta era exactamente lo que se esperaba de un erudito religioso, estudioso, racional, respetado por su conocimiento del Corán y la ley islámica. Tenía estudiantes, posición social, una vida ordenada dedicada al estudio. Después del encuentro tiró todos sus libros al agua, abandonó sus clases y pasó meses en conversaciones que nadie más podía comprender. ¿Qué había descubierto? Que todo su conocimiento religioso era ceniza muerta comparado con el fuego vivo del amor divino. Que las mezquitas eran prisiones si el corazón no ardía. Que la embriaguez espiritual, estar completamente perdido en Dios como un borracho pierde el control, era más valiosa que 1000 años de oración formal. Cuando Shams desapareció misteriosamente, probablemente asesinado por estudiantes celosos de Rumi, el dolor transformó al poeta completamente. Comenzó a girar en danza extática, creando la ceremonia sufí más famosa del mundo. Escribió miles de versos de poesía que no intentaban explicar a Dios, sino disolver las fronteras entre el amante y el amado. Un hombre puede pasar décadas viviendo como cadáver bien vestido, cumpliendo obligaciones, siguiendo rituales, respirando sin estar realmente vivo. La respetabilidad es muerte disfrazada de virtud. El confort es tumba forrada de terciopelo donde te entierran vivo mientras todos aplauden tu sensatez. Existir sin arder es fraude que la mayoría comete durante toda la vida, economizándose para ocasión especial que nunca llega. Pero hay otro camino que aterroriza a los sensatos. Permitir que el fuego del amor consuma todo lo que pensaba ser hasta que reste solo cenizas que el viento esparce sin que te importe, porque finalmente estás vivo de verdad. El amor que la cultura vende en películas y novelas es versión domesticada del incendio real. Te prometen calidez confortable, compañía agradable, estabilidad emocional. Esta es traición contra la naturaleza verdadera del amor que no viene a confortar, sino a destruir. El amor real es fuego que no puedes controlar, que no respeta límites que intentas imponer, que quema todo lo que tocas incluyéndote a ti mismo. Los que han experimentado este fuego reconocen inmediatamente la diferencia entre la llama que calienta y el incendio que aniquila. La mayoría elige la llama porque teme el incendio. Esta elección es elegir estar tibio en lugar de estar vivo. Amar verdaderamente requiere disposición a ser destruido completamente sin garantía de que renacerás de las cenizas. No hay seguro contra este riesgo. No hay manera de amar sin apostarlo todo. Los cautelosos que quieren amar sin perder control, que quieren intimidad sin vulnerabilidad, que quieren pasión sin peligro, están pidiendo imposible. Es como querer nadar sin mojarse, como querer volar sin dejar el suelo. El amor es precisamente la pérdida de control, la vulnerabilidad absoluta, el peligro de desaparecer en otro o en algo más grande que tú. Rechazar este riesgo es rechazar el amor mismo. El corazón que late calmamente todo el tiempo es órgano que funciona pero que no vive. Late porque es músculo programado para latir, no porque algo lo mueve con intensidad insoportable. Este latido mecánico es suficiente para mantener el cuerpo funcionando, pero no es suficiente para la vida que vale la pena. El corazón necesita arder ocasionalmente con intensidad que asusta, que duele, que amenaza consumirlo. Esta combustión no es patología cardíaca,
sino señal de que finalmente estás sintiendo algo real, en lugar de simular emociones apropiadas para cada situación social. La aniquilación que el amor verdadero trae no es defecto, sino característica esencial. El amor pequeño respeta tu identidad, te permite mantener tus límites, te deja ser quien eras antes de amar. El amor grande exige que mueras como eras para renacer como algo completamente diferente. Esta muerte no es metáfora poética, sino experiencia real donde la persona que eras desaparece y alguien nuevo emerge de las ruinas. Los que nunca experimentaron esta aniquilación nunca amaron realmente, aunque hayan tenido muchas relaciones. Confundieron compañía con amor, afecto con fuego, conveniencia con consumación. ¿Por qué temer quemar cuando el frío es peor que las llamas? Los que evitan el fuego del amor para protegerse terminan congelados en vida, que es técnicamente segura pero espiritualmente muerta. Puedes construir vida perfectamente respetable sin arriesgar nunca el incendio. Carrera estable, relaciones manejables, emociones controladas. Esta vida funcionará como máquina bien mantenida, pero nunca vibrará con intensidad que hace que estar vivo valga el esfuerzo tremendo que requiere. El frío de esta seguridad es más destructivo que cualquier fuego porque mata lentamente sin que notes que estás muriendo. El fuego que transforma en cenizas sagradas es único fuego que vale la pena. Las cenizas ordinarias que quedan después de incendio accidental no tienen valor. Son simplemente destrucción sin significado. Pero las cenizas que quedan cuando te quemas deliberadamente en altar del amor tienen cualidad diferente. Son residuo de sacrificio voluntario, evidencia de que elegiste arder en lugar de permanecer intacto. Estas cenizas son sagradas no porque algún dios las bendijo, sino porque representan todo lo que estabas dispuesto a perder por algo que importaba más que tu propia preservación. La sociedad construye instituciones elaboradas para domesticar el fuego del amor y convertirlo en llama manejable. El matrimonio con sus contratos y sus reglas, la familia con sus obligaciones y sus expectativas, el romance con sus etapas predecibles y sus guiones establecidos. Todas estas instituciones intentan canalizar el fuego salvaje en formas socialmente útiles que no amenazan el orden establecido. Esta domesticación es necesaria para mantener la sociedad funcionando, pero es traición contra la naturaleza verdadera del amor que no sirve a la sociedad sino que frecuentemente la amenaza. Los místicos que hablan del amor divino no están usando metáfora cuando lo describen como fuego consumidor. Están reportando experiencia directa de ser quemado hasta que no queda nada del yo que existía antes. Este fuego no es castigo divino, sino el método mediante el cual lo divino purifica lo humano de todo lo que no es esencial. Lo que sobrevive al fuego es lo único que merecía sobrevivir. Todo lo demás era ornamento, ego, identidad falsa que debía quemarse. Esta purificación mediante fuego es dolorosa porque duele ver todo lo que pensabas que eras convertirse en humo. Un profesor respetado de teología caminaba por las calles de su ciudad, rodeado de estudiantes que tomaban notas de cada palabra que pronunciaba. Había memorizado textos sagrados, podía citar comentarios de todos los eruditos importantes, enseñaba con claridad sobre los caminos hacia lo divino. Este conocimiento acumulado durante décadas de estudio le había dado posición social, respeto académico, certeza sobre las verdades religiosas. Era exitoso según todos los estándares de su tiempo, pero todo este edificio de conocimiento y respetabilidad estaba construido sobre fundamento que nunca había sido probado. Nunca había experimentado directamente lo que enseñaba. Sabía sobre Dios como se sabe sobre país extranjero del cual has leído pero que nunca visitaste. El vagabundo espiritual que apareció en su vida no tenía credenciales académicas.
No pertenecía a institución religiosa establecida. No seguía las reglas que todos los buscadores respetables seguían. Viajaba solo sin posesiones significativas. Decía cosas que escandalizaban a los ortodoxos. Se comportaba de maneras que parecían locura a los observadores externos. Esta figura que la sociedad clasificaría como marginal peligroso era precisamente lo que el profesor necesitaba. Alguien que había cruzado el abismo entre conocer sobre lo divino y conocer lo divino directamente. El encuentro entre estos dos hombres en el año 1244 fue colisión entre mundo del conocimiento y mundo de la experiencia directa. La pregunta que el vagabundo hizo al profesor parecía simple, pero contenía dinamita que explotaría todo el sistema de certezas del académico. Preguntó quién era más grande, el profeta fundador de la religión o el santo místico que había alcanzado unión completa con lo divino. Esta pregunta no era ejercicio teológico abstracto, sino trampa que revelaría si el profesor realmente entendía la diferencia entre seguir reglas religiosas y experimentar lo divino directamente. La respuesta correcta según la ortodoxia era obvia, pero la respuesta correcta según la experiencia mística era diferente. El profesor intentó responder según la ortodoxia, y el vagabundo gritó que estaba equivocado de manera tan fundamental que todo su conocimiento era basura. Los 3 años que siguieron fueron aislamiento casi completo, donde el profesor abandonó todas sus actividades respetables para estar constantemente con el vagabundo que lo estaba destruyendo y reconstruyendo simultáneamente. Los estudiantes que antes lo seguían estaban escandalizados. Los colegas académicos lo consideraban loco. La familia sentía que habían perdido al hombre que conocían. Esta pérdida de todo lo que había construido durante décadas no era sacrificio, que hacía voluntariamente con objetivo claro en mente. Era consecuencia inevitable de haber probado algo tan intenso que todo lo demás se volvió completamente irrelevante. Como adicto que ha probado droga que hace todo lo demás insípido, no podía volver a su vida anterior, incluso si hubiera querido. El contenido exacto de lo que ocurrió durante esos 3 años de aislamiento permanece misterioso porque ambos hombres hablaban poco sobre sus experiencias directas. Lo que sabemos es que el profesor respetado que entró en ese periodo emergió completamente transformado en poeta extático que escribiría decenas de miles de versos sobre amor divino. Esta transformación no fue gradual, sino explosiva. No fue resultado de estudio adicional, sino de experiencia, que destruyó toda la estructura de conocimiento que había acumulado. El vagabundo no le enseñó nueva información, sino que lo sumergió en experiencia que hizo toda información irrelevante. El desaparecimiento del vagabundo después de 3 años fue trauma del cual el poeta nunca se recuperó. Hay rumores de asesinato motivado por celos de los que sentían que el vagabundo había robado al profesor respetado que todos admiraban. Hay teorías de que simplemente continuó su vagabundeo como había hecho antes del encuentro. Hay especulaciones de que el poeta mismo estuvo involucrado en su desaparición de maneras que luego lo atormentaron con culpa. La verdad histórica probablemente nunca se conocerá. Lo que importa es que la ausencia física del vagabundo generó presencia espiritual aún más intensa que su presencia física había generado. El resto de la vida del poeta fue intento interminable de procesar la pérdida mediante escritura compulsiva. Miles de poemas que lamentaban la ausencia, que celebraban la memoria, que buscaban al desaparecido en cada rostro que veía. Esta obsesión podría verse como patología si no hubiera producido algunos de los versos místicos más poderosos que cualquier cultura haya generado. La herida que nunca sanó fue la fuente de creatividad que nunca se secó. El dolor de la pérdida se transformó en combustible para producción literaria que continuó hasta su muerte décadas después.
El amor entre estos dos hombres desafía categorización según las categorías modernas que tenemos para relaciones humanas. No era romance en sentido que reconoceríamos. No era amistad ordinaria entre iguales. No era relación maestro-discípulo que sigue patrones establecidos. Era algo más intenso y más extraño que cualquiera de estas categorías. Era fusión de dos almas donde los límites entre individualidades se disolvieron. Esta disolución de límites es precisamente lo que el amor místico busca, pero es también lo que lo hace peligroso porque pierdes la capacidad de funcionar como individuo separado después de experimentarla. La lección que el encuentro enseña no es que todos necesitamos encontrar nuestro vagabundo espiritual que nos transformará. La mayoría nunca encontrará tal persona, y buscarla puede ser distracción de trabajo real que cada uno debe hacer solo. La lección es que el conocimiento sobre lo divino no es sustituto de experiencia directa de lo divino, que toda la erudición del mundo no te prepara para el encuentro real, que cuando finalmente ocurre el encuentro, todo tu conocimiento previo se revela como obstáculo en lugar de preparación. El profesor tuvo que desaprender todo lo que sabía antes de poder aprender lo que el vagabundo tenía para enseñar. Hay manera de orar que no requiere palabras ni posturas establecidas, ni dirección geográfica específica. Requiere solo cuerpo que gira sobre su propio eje hasta que el mareo disuelve los límites entre tu cuerpo y el espacio que te rodea. Los hombres vestidos de blanco que giran durante horas en salones especialmente diseñados para este propósito no están realizando performance cultural para turistas, aunque eso es lo que se ha convertido en muchos lugares. Están usando técnica que transforma movimiento físico, repetitivo en estado alterado de conciencia, donde el yo que normalmente controla la experiencia se disuelve temporalmente. El giro no es metáfora de algo espiritual, sino el método literal mediante el cual algunos buscadores acceden a estados que el lenguaje ordinario no puede describir. Cuando tu cuerpo gira suficientemente rápido durante suficiente tiempo, el sistema vestibular que normalmente mantiene tu sentido de orientación en espacio colapsa temporalmente. Esta desorientación física genera desorientación psicológica, donde las categorías normales que usas para organizar experiencia comienzan a disolverse. Arriba y abajo pierden significado. Dentro y fuera se vuelven confusos. Yo y no yo empiezan a mezclarse. Esta disolución de categorías es precisamente lo que el místico busca, porque las categorías son lo que mantiene la ilusión de separación. El cuerpo, que normalmente es obstáculo para experiencia espiritual, se convierte mediante el giro en instrumento que facilita la experiencia. Esta inversión es importante porque mucha espiritualidad trata el cuerpo como enemigo que debe trascenderse o ignorarse. Pero el giro reconoce que el cuerpo tiene sabiduría propia que la mente no puede alcanzar mediante pensamiento. Cuando dejas que el cuerpo haga lo que hace naturalmente, cuando gira durante tiempo prolongado, accedes a estados que el pensamiento nunca podría producir, porque el pensamiento es precisamente lo que mantiene las fronteras que el giro disuelve. La repetición, que parece monótona a observadores externos, es precisamente lo que hace la técnica efectiva. El cerebro que enfrenta novedad constante permanece alerta, analítico, en control. Pero el cerebro que enfrenta repetición idéntica durante tiempo prolongado eventualmente se cansa de prestar atención y comienza a entrar en estados diferentes. Esta es misma lógica que opera en todas las técnicas de meditación que usan repetición. Mantra que se repite miles de veces. Respiración que se cuenta indefinidamente, movimiento que se hace sin variación. La repetición no es el punto,
sino el método que agota la mente analítica hasta que se rinde. El mareo que el giro induce no es efecto secundario desafortunado, sino el objetivo. En conciencia ordinaria, el sentido de orientación en espacio es uno de los anclajes principales que mantienen el sentido de ser yo separado del mundo. Cuando este anclaje se disuelve mediante mareo suficientemente intenso, experimentas temporalmente lo que es estar sin el yo que normalmente filtra toda experiencia. Esta ausencia del yo no es blanco vacío, sino plenitud, donde no hay separación entre experimentador y experimentado. Los místicos describen esta experiencia con lenguaje de unión, disolución, fusión, océano, porque el lenguaje ordinario que presupone sujeto separado de objeto no puede capturar lo que ocurre cuando esa separación desaparece. La música que acompaña el giro no es ornamento, sino componente esencial de la técnica. El ritmo constante proporciona estructura que permite al girador entrar más profundamente en el movimiento, sin tener que pensar sobre él. La melodía hipnótica facilita el trance que el movimiento induce. Los instrumentos específicos que se usan tienen cualidades sonoras que parecen resonar con estados alterados de conciencia, de maneras que música moderna, con sus ritmos complejos y sus armonías cambiantes, no puede. Esta no es afirmación mística sobre vibraciones sagradas, sino observación empírica de que ciertos sonidos facilitan ciertos estados mentales. La pregunta obvia es, ¿por qué alguien querría inducir mareo, desorientación, disolución del yo cuando la vida normal requiere exactamente lo opuesto? Claridad, orientación, sentido fuerte de identidad. La respuesta es que hay momentos cuando lo que la vida normal requiere se vuelve prisión en lugar de herramienta útil. El yo que es necesario para funcionar en sociedad puede volverse tan rígido que no puede experimentar nada que no encaje en sus categorías establecidas. La orientación que es útil para navegar el mundo puede volverse tan fija que no puedes imaginar perspectivas diferentes. La claridad que es valiosa para tomar decisiones puede volverse tan dominante que no puedes experimentar el misterio que está más allá de lo que puede clarificarse. El giro como liturgia corporal es reconocimiento de que no toda espiritualidad es mental o emocional. Hay espiritualidad que opera a través del cuerpo, sin pasar por la mente que intenta controlar todo. Esta espiritualidad corporal es sospechosa para tradiciones que valoran el intelecto sobre el cuerpo, que ven el movimiento físico como distracción de contemplación mental. Pero para los que practican el giro, el movimiento no distrae de la contemplación, sino que es la contemplación. No piensas sobre lo divino mientras giras. Experimentas disolución de límites que el concepto de lo divino intenta señalar, pero que las palabras nunca capturan completamente. Los críticos que dicen que el giro es solo técnica, que induce estados alterados sin contenido espiritual real, tienen razón técnicamente, pero pierden el punto. Todos los estados espirituales son estados alterados de conciencia. No hay experiencia de lo divino que no sea alteración de conciencia ordinaria. La pregunta no es si el giro altera la conciencia, sino si la alteración que produce tiene valor. Para los que lo practican, la respuesta es obvia. Experimentar temporalmente la disolución del yo separado es la experiencia más valiosa posible, porque revela que la separación que normalmente experimentas como fundamental es realmente construcción que puede deshacerse. ¿Quién eres cuando no eres nadie? Esta pregunta, que parece acertijo filosófico, es realmente invitación a experimento radical que aterroriza a todos los que la consideran seriamente. La personalidad que construiste durante décadas, con sus gustos específicos y sus aversiones particulares, con sus opiniones firmes y sus valores defendidos, esta estructura compleja que llamas yo es lo que experimentas como más real y más tuyo.
Pero los místicos insisten en que esta estructura es precisamente la prisión de la cual necesitas escapar. No porque sea mala, sino porque es limitación que te impide experimentar lo que está más allá de sus fronteras. El miedo a desaparecer es más fundamental que el miedo a la muerte física. Puedes imaginar tu cuerpo muriendo mientras tu identidad continúa de alguna manera. Pero no puedes imaginar fácilmente tu identidad disolviéndose completamente sin que quede nada de lo que reconoces como tú. Esta disolución total es precisamente lo que se requiere según la doctrina mística de aniquilación. No es muerte del cuerpo que eventualmente ocurrirá de todos modos. Es muerte del sentido de ser alguien separado del resto de la existencia. Esta muerte es más aterradora que la muerte física porque amenaza exactamente lo que consideras más esencial sobre ti. Morir antes de morir físicamente no es preparación psicológica para la muerte inevitable, sino experiencia completamente diferente de lo que imaginamos cuando pensamos en muerte. La muerte física es evento futuro que les ocurre a otros hasta que te ocurre a ti. Pero la muerte mística es experiencia presente que ocurre mientras estás completamente vivo y consciente. Es muerte voluntaria del yo que normalmente se aferra a su existencia con todas sus fuerzas. Esta voluntad de morir como identidad separada es lo opuesto del instinto de supervivencia que domina toda vida biológica. Por eso tan pocos lo logran. Requiere ir contra la programación más profunda que tienes. Mientras menos seas como personalidad definida, más espacio hay para que algo más grande opere a través de ti. Esta ecuación que suena como pérdida es realmente ganancia según los que la han experimentado, pero es ganancia que no puedes verificar antes de pagar el precio de perder tu identidad. No hay garantía, no hay manera de probar antes de comprar. Debes saltar sin saber si hay algo esperándote del otro lado o si simplemente desaparecerás en la nada. Este salto de fe es más radical que cualquier fe religiosa que mantiene intacta tu identidad mientras crees en doctrinas abstractas. La personalidad que consideras tesoro único es obstáculo según esta visión radical. Cada preferencia que tienes limita tu experiencia a lo que encaja con esa preferencia. Cada opinión que sostienes te ciega a perspectivas que contradicen esa opinión. Cada valor que defiendes te hace juzgar todo según ese valor. Estas limitaciones son útiles para funcionar en sociedad donde necesitas tomar decisiones consistentes, pero son barreras cuando buscas experiencia que trasciende todas las categorías que usas para organizar la realidad. El yo, con todas sus definiciones, es el filtro que impide la experiencia directa de lo que está más allá de las definiciones. ¿Por qué temerías desaparecer si nunca fuiste realmente lo que pensabas que eras? Esta pregunta socava el miedo fundamental, sugiriendo que lo que temes perder es ilusión que nunca tuviste realmente. La identidad que defiendes tan fieramente es construcción que tu mente ha fabricado mediante años de historias que te cuentas sobre quién eres. Cada vez que dices, soy el tipo de persona que hace esto, pero no aquello, estás reforzando la prisión. Cada vez que te ofendes porque alguien no te ve como te ves a ti mismo, estás defendiendo la ilusión. Dejar ir esta construcción no es perder algo real, sino reconocer que nunca fue tan sólida como parecía. La muerte que libera no es evento único, sino proceso continuo que debe renovarse constantemente. Puedes tener experiencia mística, donde el yo se disuelve temporalmente, pero el yo tiene capacidad tremenda de regenerarse. En días o semanas después de la experiencia, el yo está de vuelta con todas sus preocupaciones y sus defensas. Por eso las tradiciones místicas insisten en práctica continua en lugar de experiencia única.
cada día debes morir nuevamente al yo que se ha reconstruido durante la noche. Esta muerte diaria es disciplina que muy pocos tienen la determinación de mantener, porque el yo se resiste con toda su inteligencia considerable. Los que han experimentado esta muerte del yo, pero que han regresado a funcionar en mundo ordinario, viven en paradoja constante. Necesitan yo funcional para trabajar, relacionarse, sobrevivir, pero saben mediante experiencia directa que este yo es construcción temporal. Esta doble conciencia es incómoda porque no puedes olvidar completamente lo que has visto, pero tampoco puedes permanecer permanentemente en estado sin yo y todavía funcionar en sociedad. Entonces, vives en frontera entre dos mundos: el mundo donde eres alguien definido y el mundo donde no eres nadie particular. Esta frontera es lugar solitario porque no perteneces completamente a ninguno de los dos mundos. El precio de la liberación del yo es perder todo lo que el yo te proporcionaba: sentido de continuidad a través del tiempo, sentido de ser especial entre todos los otros, sentido de tener derechos y preferencias que deben respetarse. Estos no son trivialidades, sino fundamentos de cómo los humanos normalmente experimentan la vida. Renunciar a ellos es renunciar a casi todo lo que hace la vida humana reconocible. Lo que ganas a cambio, según los místicos, es libertad que no puede describirse adecuadamente porque toda descripción presupone el yo que está describiendo. Esta es la trampa. Solo puedes entender realmente lo que ganas después de haber pagado el precio. Y entonces ya no hay yo que esté ganando algo. Un hombre sobrio camina por la vida con control completo de sus facultades, tomando decisiones racionales, comportándose de manera apropiada según las normas sociales. La sociedad valora esta sobriedad como virtud, porque produce ciudadanos predecibles que no causan problemas. Pero hay intoxicación que no viene de sustancias químicas, sino de experiencia tan intensa que disuelve el control que la sobriedad mantiene. Los místicos que hablan de embriaguez espiritual no están usando metáfora bonita. Están describiendo estado real donde las facultades normales de juicio y control se suspenden temporalmente, donde te comportas de maneras que escandalizarían a tu yo sobrio. La metáfora del vino aparece tan frecuentemente en poesía mística que es imposible leerla literalmente cada vez. Pero esta ambigüedad es intencional. Algunos místicos realmente bebían alcohol como parte de práctica espiritual, usando intoxicación química como portal hacia intoxicación espiritual. Otros usaban la imagen del vino puramente como símbolo, sin consumir sustancias reales. Esta ambigüedad deliberada protegía a los escritores de acusaciones de violar leyes religiosas contra alcohol, mientras también permitía que aquellos que entendían el código supieran que se estaba describiendo experiencia real de conciencia alterada. Estar borracho de lo divino significa perder exactamente el control que la religión formal intenta mantener. La religión organizada quiere creyentes que se comporten predeciblemente, que oren en momentos establecidos, que sigan reglas claramente definidas, que no hagan nada que cause escándalo. Pero el borracho espiritual no puede mantenerse dentro de estos límites, porque la experiencia que lo intoxica no respeta categorías ordinarias de comportamiento apropiado. Puede reír cuando debería estar serio, puede bailar cuando debería estar quieto. Puede decir verdades que todos saben, pero que nadie dice porque son socialmente inaceptables. La conciencia ordinaria que mantienes todo el tiempo es realmente prisión, aunque no la experimentes así porque estás tan acostumbrado a ella. Vives dentro de límites estrictos sobre qué puedes pensar, qué puedes sentir, cómo puedes comportarte. Estos límites son tan omnipresentes que se vuelven invisibles como el aire que respiras.
La embriaguez espiritual es experiencia temporal de salir de esta prisión invisible. Súbitamente puedes pensar pensamientos que normalmente serían imposibles. Puedes sentir emociones que normalmente estarían reprimidas. Puedes comportarte de maneras que tu yo ordinario nunca permitiría. Esta libertad es embriagadora literalmente. El éxtasis que los místicos describen no es placer suave, sino experiencia tan intensa que es casi dolorosa. La palabra éxtasis significa literalmente estar fuera de ti mismo, lo cual captura exactamente lo que ocurre. No es que sientes placer intenso mientras permaneces siendo tú, es que la intensidad de la experiencia te saca temporalmente de los límites de tu identidad normal. Esta salida es lo que hace la experiencia valiosa pero también peligrosa. Puedes no querer o no poder regresar a los límites de tu identidad ordinaria después de haber experimentado lo que es estar fuera de ellos. Esta es la razón por la cual las autoridades religiosas temen el éxtasis. Produce personas que ya no se conforman fácilmente a las normas establecidas. La pérdida de control que acompaña la embriaguez espiritual es precisamente lo que los buscadores buscan. El control es lo que mantiene tu vida ordenada, predecible, segura, pero también es lo que mantiene tu experiencia limitada a lo que puedes manejar. Cuando pierdes control temporalmente, la experiencia puede expandirse más allá de los límites que normalmente impones. Esta expansión puede ser aterradora porque no sabes qué encontrarás cuando los límites desaparezcan, pero también puede ser liberadora porque descubres que puedes experimentar mucho más de lo que pensabas posible. Los santos que parecen borrachos a los observadores sobrios están experimentando algo que no encaja en categorías de comportamiento normal. No están actuando apropiadamente según estándares sociales porque están operando desde el lugar donde esos estándares son irrelevantes. Los sobrios que los observan pueden ver solo comportamiento extraño sin acceso a la experiencia interna que genera ese comportamiento. Esta es la brecha inevitable entre el que experimenta estados alterados y el que permanece en conciencia ordinaria. No hay puente de comunicación real, porque el lenguaje ordinario presupone experiencia ordinaria. Cuando intentas describir lo extraordinario usando lenguaje ordinario, inevitablemente distorsionas lo que describes. La locura divina que los místicos celebran no es enfermedad mental, sino estado donde las categorías normales de cordura e insanidad pierden significado. La persona cuerda es la que puede funcionar según las normas de la sociedad. La persona insana es la que no puede o no quiere funcionar según esas normas. Pero el místico está operando según realidad completamente diferente, donde las normas sociales son irrelevantes. Desde la perspectiva de la sociedad, esta es insanidad. Desde la perspectiva del místico, la sociedad entera está insana en su adhesión a normas que ignoran las dimensiones más profundas de la existencia. Esta inversión de perspectiva es lo que hace la locura divina en lugar de simplemente patológica. La pregunta práctica es si la embriaguez espiritual tiene valor fuera del momento de la experiencia misma. ¿Cambia algo fundamental sobre cómo vives después de que la intoxicación pasa? Para algunos, la experiencia es transformadora de manera que afecta todo lo que hacen subsecuentemente. Para otros es episodio extraordinario que deja pocas huellas una vez que la conciencia ordinaria retorna. Esta variación sugiere que la experiencia misma no es suficiente. Debe integrarse de alguna manera en vida ordinaria o permanece como anomalía sin impacto duradero. Pero esta integración es precisamente lo más difícil porque requiere mantener algo de la libertad de la embriaguez mientras recupera suficiente control para funcionar en mundo que requiere control.
Las oraciones mecánicas que se repiten 5 veces al día pueden realizarse completamente sin que tu corazón participe en absoluto. Tu cuerpo se inclina en los momentos apropiados. Tu boca pronuncia las palabras establecidas. Tu mente puede estar pensando sobre lo que vas a comer después. Esta capacidad de realizar rituales religiosos sin presencia real es lo que hace la religión formal peligrosa. Te permite creer que estás en relación con lo divino cuando realmente estás solo ejecutando movimientos vacíos. Los rituales sin amor detrás de ellos son cáscaras que parecen religión, pero que están completamente huecas. ¿Qué diferencia hay entre el teólogo que sabe todo sobre lo divino y el místico que conoce lo divino directamente? La diferencia es como la diferencia entre el que ha leído todos los libros sobre nadar y el que se ha lanzado al agua. El teólogo puede describir con precisión técnica todos los aspectos de la experiencia de lo divino sin haber experimentado nunca esa experiencia él mismo. El místico puede no ser capaz de articular claramente lo que ha experimentado, pero sabe mediante conocimiento directo que no requiere palabras. La religión formal favorece al teólogo porque es predecible, controlable, no amenaza las estructuras establecidas. El místico es peligroso porque su conocimiento directo puede contradecir las doctrinas oficiales. Los edificios sagrados con sus reglas sobre cómo debes comportarte dentro de ellos son intentos de contener lo divino en espacios manejables. Construyes edificios de edificio especial, estableces rituales específicos que deben realizarse allí, declaras que este lugar es más sagrado que otros lugares. Esta geografía de lo sagrado es útil para organizar la comunidad religiosa, pero es también limitación tremenda. Implica que lo divino está más presente en estos lugares especiales que en otros lugares, que debes ir a lugares específicos para encontrar lo que estás buscando. Pero si lo divino es realmente infinito, entonces está igualmente presente en todos lugares. La mezquita no contiene más divinidad que el mercado, o el campo, o tu propia habitación. La afirmación radical de no ser cristiano, ni judío, ni musulmán es rechazo de todas las identidades religiosas que dividen la humanidad en facciones competitivas. Cada religión organizada insiste en que tiene la verdad única mientras las otras están equivocadas o al menos son inferiores. Esta competencia entre religiones genera conflictos interminables, donde cada lado está seguro de que Dios está de su lado. Pero el místico que ha experimentado lo divino directamente reconoce que las etiquetas religiosas son construcciones humanas que nada tienen que ver con la realidad que señalan. Lo divino no es cristiano, ni judío, ni musulmán. Es lo que está más allá de todas estas categorías humanas. ¿Por qué lo divino cabría en las reglas que los humanos han inventado para controlarlo? Las leyes religiosas que especifican exactamente cómo debes orar, qué puedes comer, cómo debes vestir, son intentos humanos de hacer lo divino predecible y manejable. Si sigues las reglas correctamente, entonces supuestamente lo divino te recompensará. Si violas las reglas, lo divino te castigará. Esta transacción comercial, donde obediencia se intercambia por bendiciones, reduce lo divino a mercader que hace tratos. Pero lo divino que los místicos experimentan no respeta estas reglas humanas. Aparece cuando quiere, a quien quiere, independientemente de si esa persona ha seguido todas las reglas apropiadas. La fe, que trasciende las religiones organizadas, no es relativismo que dice que todas las religiones son igualmente verdaderas. Es reconocimiento de que todas las religiones son igualmente inadecuadas para capturar la realidad de lo divino. Cada tradición religiosa tiene insights valiosos, prácticas útiles, sabiduría acumulada. Pero cada una también tiene limitaciones que vienen de ser construcción humana, en lugar de revelación pura. El místico puede usar las herramientas que cualquier tradición ofrece sin estar atado a la ideología que esa tradición impone.
Esta libertad de tomar lo útil y descartar lo limitante es lo que las autoridades religiosas más temen porque socava su poder. Los guardianes de la ortodoxia religiosa tienen razón en temer a los místicos. Los místicos no son revolucionarios políticos que intentan derrocar las estructuras de poder mediante violencia. Son amenaza más profunda. Demuestran mediante su propia experiencia que las estructuras religiosas establecidas son opcionales. Puedes tener relación directa con lo divino sin necesitar intermediarios sacerdotales, sin necesitar rituales establecidos, sin necesitar instituciones religiosas. Esta independencia de las estructuras establecidas es herejía porque si todos la adoptaran, las instituciones religiosas perderían su razón de existir. La tentación de crear nueva religión organizada alrededor de la experiencia mística es tentación que debe resistirse. Cada vez que un místico tiene seguidores, hay presión para sistematizar la enseñanza, establecer prácticas formales, construir instituciones que preserven el mensaje. Pero este proceso de institucionalización inevitablemente traiciona la experiencia original, que era precisamente liberación de todas las formas establecidas. La comunidad de buscadores puede ser valiosa para apoyarse mutuamente, pero tan pronto como se convierte en organización con jerarquía y reglas, comienza a replicar exactamente las limitaciones de las religiones establecidas que el místico original había trascendido. El rechazo de la religión formal no es rechazo de lo sagrado, sino insistencia en que lo sagrado es demasiado vasto para contenerse en las formas que las instituciones humanas construyen. El ateo que rechaza toda religión porque rechaza las formas institucionales está cometiendo error de confundir el recipiente con el contenido. Las formas religiosas son recipientes inadecuados para experiencia que no cabe en recipientes. Pero desechar los recipientes inadecuados no requiere desechar el contenido. El místico mantiene el contenido, la experiencia directa de lo divino, mientras rechaza los recipientes que intentan contenerla. Esta distinción es sutil pero crucial para entender por qué el misticismo no es simplemente otra versión de religiosidad convencional. 3 libras de músculo bombeando sangre no parecen órgano capaz de percibir verdades que el cerebro no puede alcanzar. Los anatomistas que diseccionan cadáveres encuentran solo tejido cardíaco con sus válvulas y sus cámaras diseñadas para circulación sanguínea. Pero los místicos insisten en que hay otro corazón, invisible a los bisturíes, que funciona como órgano de percepción directa. Este corazón sutil no es metáfora poética, sino capacidad real que todos tenemos, pero que la mayoría ha atrofiado mediante años de confiar exclusivamente en la razón. Cuando tu mente analiza un problema, lo divide en partes que puede examinar separadamente. Esta división es útil para entender mecanismos, pero destructiva para captar totalidades. El motor se entiende mejor cuando lo desarmas y estudias cada componente. Pero el amor no se entiende mejor cuando lo analizas en componentes químicos, psicológicos, sociales. Algunas realidades solo pueden captarse como totalidades indivisibles. El corazón es órgano que percibe totalidades sin necesidad de dividirlas primero en partes manejables. ¿Por qué los filósofos que pueden argumentar brillantemente sobre la naturaleza del amor frecuentemente no pueden amar bien? La razón tiene capacidad tremenda para entender estructuras, relaciones causales, implicaciones lógicas. Pero esta misma capacidad se vuelve obstáculo cuando enfrentas experiencias que no son estructuras lógicas, sino acontecimientos vivos que deben experimentarse directamente. El filósofo que intenta entender el amor mediante análisis es como el que intenta entender la música, estudiando teoría musical, sin escuchar nunca una nota. Puedes saber todo sobre el tema sin conocer el tema mismo.
Los libros que has leído sobre espiritualidad te han enseñado sobre el agua que buscan los sedientos. Sabes la composición química del agua. Conoces su importancia biológica. Puedes describir cómo se comporta bajo diferentes condiciones. Este conocimiento es valioso, pero no es experiencia de beber cuando tienes sed. El corazón que conoce directamente no necesita información sobre el agua. Simplemente sabe qué es estar sediento y qué es la satisfacción de beber. Este conocimiento sin mediación intelectual es lo que el corazón proporciona. Pensar sobre el dolor crea distancia que hace el dolor tolerable. Tu mente puede analizar las causas del dolor, puede contextualizarlo históricamente, puede compararlo con otros dolores. Esta distancia es estrategia de supervivencia útil, pero también es barrera contra el conocimiento directo que viene solo cuando te permites sentir completamente sin el escudo protector del análisis. El corazón que siente sin analizar conoce el dolor, de manera que ningún análisis puede capturar. Esta vulnerabilidad ante la experiencia directa es lo que hace el conocimiento del corazón más profundo, aunque menos articulado que el conocimiento de la mente. Imagina intentar explicar el color rojo a alguien que nació ciego. Puedes describir la longitud de onda de la luz roja. Puedes explicar cómo el ojo humano procesa esa longitud de onda. Puedes asociar el rojo con conceptos como peligro o pasión. Pero todas estas explicaciones no darán a la persona ciega la experiencia real de ver rojo. El conocimiento del corazón es como la experiencia de ver color. No puede transmitirse mediante explicaciones, sino solo mediante experiencia directa. Los místicos que intentan comunicar lo que han experimentado enfrentan esta misma imposibilidad de transmitir experiencia directa mediante palabras. La inteligencia emocional que la cultura contemporánea valora es reconocimiento parcial de que hay formas de conocimiento que no son puramente racionales. Pero esta inteligencia emocional todavía opera mediante análisis. Aprendes a leer señales emocionales, a predecir comportamientos, a manipular situaciones sociales. El conocimiento del corazón que los místicos describen es más radical. No es habilidad que puedes desarrollar mediante entrenamiento, sino capacidad que emerge solo cuando dejas de intentar controlar la experiencia mediante análisis. Es conocimiento que viene mediante rendición en lugar de mediante esfuerzo. ¿Confiarías en un órgano que no puede defender sus percepciones mediante argumentos lógicos? El corazón que dice esto es verdad no puede probar su afirmación. No puede presentar evidencia que convencerá a los escépticos. Simplemente sabe con certeza que no depende de confirmación externa. Esta certeza sin pruebas es escandalosa para la mentalidad científica que insiste en que toda afirmación debe justificarse mediante evidencia verificable. Pero hay aspectos de la realidad que solo pueden conocerse mediante esta certeza directa que no pasa por el filtro de la razón. Rechazar este conocimiento porque no puede justificarse racionalmente es rechazar formas enteras de experiencia humana. El conflicto entre corazón y mente no es conflicto entre verdad y error, sino entre dos formas diferentes de conocimiento que son apropiadas para diferentes tipos de realidad. La mente es superior para navegar el mundo material, donde las relaciones causales y las estructuras lógicas dominan. El corazón es superior para navegar el mundo interior, donde las experiencias subjetivas y las verdades no conceptuales dominan. El problema surge cuando intentas usar herramienta incorrecta para tarea específica, cuando intentas entender matemáticas mediante sentimiento, o cuando intentas entender amor mediante lógica. La sabiduría es saber qué órgano de conocimiento usar para qué tipo de realidad.
90.000 versos no se producen mediante inspiración ocasional que visita al poeta cuando está de humor. Esta cantidad absurda de producción poética solo puede explicarse si la poesía no era actividad artística opcional, sino necesidad compulsiva más básica que comer o dormir. Los días donde no escribía probablemente eran días donde la presión interna no encontraba salida, donde las palabras se acumulaban sin liberarse, donde la tensión crecía hasta volverse insoportable. Esta no es imagen romántica del poeta esperando la musa, sino imagen más cercana al adicto que necesita su dosis simplemente para funcionar. Las metáforas que llenan cada verso no son ornamentos que embellecen ideas simples. Son las únicas herramientas disponibles para señalar experiencias que el lenguaje literal no puede capturar. Cuando dices que el corazón arde, estás usando metáfora no porque quieres ser poético, sino porque no hay manera literal de describir la sensación. El lenguaje literal fue diseñado para el mundo ordinario, donde las cosas tienen límites claros y comportamientos predecibles. Pero las experiencias místicas desafían estos límites, mezclan categorías que normalmente están separadas, producen imposibilidades lógicas que son experimentalmente reales. La metáfora es puente precario entre mundo ordinario y mundo extraordinario que el místico habita. Dictar poesía mientras estás en trance es método de composición que escandaliza a los escritores que revisan obsesivamente cada palabra. ¿Cómo puede ser buena la poesía si no la trabajas cuidadosamente? Pero este cuestionamiento presupone que la poesía es artesanía consciente, donde el poeta como artesano mejora su producto mediante revisión. El poeta en trance no es artesano sino canal, mediante el cual algo más grande que él se expresa. La calidad de lo que emerge no depende de su habilidad técnica, sino de su capacidad de salir del camino y dejar que el flujo pase sin obstrucción. Esta es inversión completa de cómo normalmente entendemos la creatividad. Algunos críticos literarios contemporáneos encuentran la poesía mística repetitiva, usando las mismas imágenes de fuego y vino y amado una y otra vez. Esta crítica es válida si juzgas la poesía según criterios de originalidad e innovación que dominan la estética moderna. Pero estos criterios son completamente irrelevantes para poesía que no intenta ser original, sino verdadera. El místico que describe su experiencia usa las imágenes disponibles en su tradición no porque no puede inventar imágenes nuevas, sino porque estas imágenes han probado su efectividad durante siglos para señalar experiencias específicas. La repetición no es falta de imaginación, sino fidelidad a la experiencia. ¿Puede la poesía realmente funcionar como tecnología espiritual que transforma el lector? La lectura ordinaria es entretenimiento o información donde consumes contenido que te interesa y luego continúas con tu vida sin cambio fundamental. Pero cierta poesía opera diferente. Las palabras están construidas de manera que, si las lees con atención suficiente, pueden inducir estados alterados de conciencia. El ritmo hipnotiza. Las imágenes abren puertas en la imaginación que conducen a experiencias reales. Las paradojas detienen la mente analítica, forzándola a rendirse. Esta es poesía como herramienta, en lugar de como arte. Su valor no está en su belleza, sino en su efectividad para cambiar conciencia. La embriaguez de las palabras, que intenta capturar la embriaguez de la experiencia, enfrenta problema fundamental. Las palabras son sobrias por naturaleza. Pertenecen al mundo del día donde las cosas tienen nombres claros y límites definidos. Pero la experiencia mística ocurre en territorio donde los nombres no aplican y los límites se disuelven. Entonces el poeta debe forzar el lenguaje más allá de sus capacidades normales. Debe hacer que las palabras señalen hacia lo que no pueden nombrar.
debe crear tensión entre lo dicho y lo que intenta decirse. Esta tensión es lo que da a la poesía mística su poder peculiar. La cantidad importa en este tipo de escritura de maneras que los críticos literarios no aprecian. No es que cada verso individual sea obra maestra que debe estudiarse cuidadosamente, es que la acumulación de miles de versos sobre los mismos temas crea campo gravitacional que puede atrapar al lector y transformarlo mediante repetición hipnótica. Es como diferencia entre escuchar una canción una vez y escuchar esa canción 100 veces hasta que se implanta en tu psique y comienza a cambiar cómo experimentas el mundo. El poeta místico no busca lectores que aprecien versos individuales, sino lectores que se sumerjan en la totalidad de la obra hasta que pierdan los límites de su conciencia ordinaria. ¿Por qué prosa cuando el éxtasis requiere ritmo? La prosa es discurso del ego que explica, argumenta, persuade. Tiene estructura lógica donde cada frase sigue de la anterior mediante conexiones racionales. Pero el éxtasis no es lógico, no sigue secuencias predecibles, no puede explicarse mediante argumentos, necesita forma que refleje su naturaleza, repetición que hipnotiza, ritmo que arrastra el cuerpo, saltos que desafían la lógica. La poesía con su licencia para violar la sintaxis normal, para repetir sin justificación, para dejar huecos que la lógica no puede llenar. Es vehículo natural para experiencia extática. Los místicos de todas las tradiciones convergen en el uso de poesía para transmitir experiencias que la teología sistemática no puede capturar. Los teólogos construyen sistemas complejos con términos técnicos precisos. Los místicos escriben versos que violan constantemente sus propias reglas internas. Esta convergencia sugiere que hay algo en la naturaleza de la experiencia mística que requiere forma poética. No es que los místicos no puedan pensar sistemáticamente. Muchos eran altamente educados en teología formal. Es que reconocen que el sistema es inadecuado para lo que necesitan transmitir. La poesía, con todas sus ambigüedades e imprecisiones, es herramienta más precisa para señalar experiencias que desafían la precisión. El mayor obstáculo para experimentar unión es el concepto mismo de unión que implica dos entidades separadas que se juntan. Mientras piensas que hay tú aquí y lo divino allá, estás operando dentro de dualidad que hace la unión imposible. La búsqueda de unión refuerza la separación porque presupone buscador que está separado de lo que busca. Esta paradoja es trampa que captura a todos los buscadores sinceros. Mientras buscas, estás garantizando que no encontrarás, porque el que busca es el obstáculo. Imagina gota de agua que busca el océano. Mientras la gota mantiene su identidad como gota separada, no importa cuán cerca del océano esté, permanece separada. Pero en el momento cuando la gota se disuelve en el océano, la búsqueda termina no porque encontró lo que buscaba, sino porque dejó de existir como entidad separada que podría buscar o encontrar. Esta disolución es muerte de la gota y nacimiento como océano simultáneamente. No hay momento de transición, no hay proceso gradual, hay solo salto entre dos estados incompatibles, ser gota o ser océano. ¿Qué significa decir que amante y amado son uno cuando toda tu experiencia ordinaria confirma que hay sujeto aquí que ama y objeto allá que es amado? Esta afirmación, que suena como confusión categorial, es intento de describir experiencia donde la distinción entre sujeto y objeto colapsa temporalmente. En amor ordinario siempre hay separación. Yo amo a alguien que permanece otro, pero en experiencia mística que se describe mediante el lenguaje de amor, la separación desaparece. No es que el sujeto absorbe al objeto o viceversa.
es que la distinción misma entre sujeto y objeto se revela como construcción que puede deshacerse. La dualidad que experimentas constantemente, donde hay yo dentro mirando al mundo fuera, es construcción tan fundamental que parece ser estructura básica de la conciencia misma. Pero hay estados alterados donde esta construcción se disuelve temporalmente. El místico que dice que experimentó unión no está afirmando doctrina metafísica sobre naturaleza de la realidad. Está reportando que temporalmente experimentó colapso de la frontera entre interior y exterior, entre yo y no yo. Esta experiencia es tan diferente de la experiencia ordinaria que el lenguaje ordinario no puede describirla excepto mediante paradojas que parecen contradicciones lógicas. Buscar unión cuando ya estás unido es como buscar tus gafas cuando están en tu cara. El problema no es que las gafas están escondidas en lugar difícil de encontrar. El problema es que estás buscando algo que ya tienes, pero que no reconoces que tienes. La separación que experimentas entre tú y lo divino no es condición metafísica que debe superarse mediante esfuerzo espiritual. Es ilusión perceptual que persiste mientras miras desde perspectiva que presupone la separación. No necesitas crear unión sino reconocer que la separación nunca fue real. Pero esta afirmación de que la separación es ilusoria no hace la experiencia de separación menos real. Mientras experimentas separación, decirte que es ilusión no ayuda. Es como decirle a alguien con migraña que el dolor es solo señales eléctricas en el cerebro. El análisis correcto del dolor no elimina el dolor. Similarmente, entender intelectualmente que la separación es ilusión no elimina la experiencia de separación. Hay distancia tremenda entre entender concepto y experimentar la realidad que el concepto señala. Esta distancia es lo que hace el camino místico tan difícil. No basta con entender las doctrinas correctas. Debes transformar tu experiencia real. El momento de reconocimiento cuando percibes que nunca hubo separación es descrito por algunos como iluminación súbita. No es que algo nuevo ocurra, sino que algo que siempre fue verdad súbitamente se vuelve obvio. Es como buscar tus llaves frenéticamente y luego darte cuenta de que están en tu mano todo el tiempo. La búsqueda era absurda desde el principio, pero no podías verlo mientras estabas atrapado en la búsqueda. Este reconocimiento no requiere esfuerzo en el sentido ordinario. Requiere más bien rendición del esfuerzo, relajación de la búsqueda, reconocimiento de que lo que buscas nunca estuvo perdido. La paradoja de la búsqueda que debe abandonarse para tener éxito es lo que hace el camino místico frustrante para la mentalidad que quiere progresar mediante esfuerzo. En habilidades ordinarias, más esfuerzo produce mejores resultados. Practicas piano más y tocas mejor. Estudias matemáticas más y entiendes mejor. Pero en búsqueda mística, más esfuerzo puede producir menos progreso, porque el esfuerzo mismo refuerza el yo, que es el obstáculo. Esta inversión de la relación normal entre esfuerzo y resultado desconcierta a todos los que intentan abordar la espiritualidad como si fuera habilidad que puede desarrollarse mediante práctica disciplinada. Los maestros que dicen que no hay nada que hacer y ningún lugar a donde ir están comunicando esta verdad paradójica de que la meta está aquí ahora en lugar de allá en el futuro. Pero esta enseñanza es peligrosa porque puede malinterpretarse como licencia para no hacer nada. La práctica espiritual es necesaria no porque te mueve hacia meta distante, sino porque gradualmente disuelve las ilusiones que te impiden reconocer que ya estás en la meta. Es como despejar nubes que ocultan el sol en lugar de crear el sol. El sol estuvo siempre allí brillando, solo estaba temporalmente oscurecido.
La herida que sangra sin cerrar parece crueldad del destino, hasta que reconoces que es precisamente esa apertura la que permite que algo nuevo entre. Un corazón que nunca ha sido roto permanece sellado como fortaleza impenetrable, donde nada puede herirte, pero tampoco nada puede tocarte realmente. La seguridad de nunca sufrir es también la condena de nunca vivir intensamente. Los que evitan el dolor mediante defensas cada vez más elaboradas se convierten en momias emocionales que respiran pero que están fundamentalmente muertas para todo, excepto las sensaciones más superficiales. Hay diferencia entre el sufrimiento que te destruye porque no tiene significado y el sufrimiento que te transforma porque rompe algo que necesitaba romperse. El dolor arbitrario de enfermedad o accidente no enseña nada excepto que el universo es indiferente. Pero el dolor que viene de amar demasiado, de querer demasiado, de vivir demasiado intensamente, este dolor rompe el ego que se ha endurecido mediante años de protegerse. El ego duro puede sobrevivir en mundo hostil, pero no puede experimentar la vulnerabilidad que el amor requiere. Necesita ser quebrado para que puedas amar de verdad. ¿Qué hace el escultor cuando enfrenta bloque de mármol? Rompe todo lo que no es la estatua que está atrapada dentro. Cada golpe del cincel es violencia contra la piedra, pero también es liberación de la forma que espera emerger. El sufrimiento que transforma opera mediante misma lógica. Cada pérdida que experimentas, cada decepción que soportas, cada fracaso que enfrentas, está rompiendo algo de la construcción artificial que has confundido con tu identidad verdadera. El dolor no es el enemigo, sino el cincel que está tallando tu forma real desde el bloque de ilusiones que te rodea. Los que han sufrido intensamente y han emergido del otro lado no son los mismos que entraron. No es que aprendieron lecciones valiosas que ahora pueden aplicar a sus vidas. Es que la persona que entró al sufrimiento murió allí y alguien completamente diferente salió. Esta transformación mediante destrucción es lo que hace el sufrimiento un regalo, aunque sea regalo que nadie pediría voluntariamente. Prefieres la persona que eras antes del sufrimiento porque esa persona era más cómoda, más segura, más predecible. Pero esa persona era también más limitada, más cerrada, más muerta. El corazón que nunca ha sido partido permanece intacto, pero también permanece cerrado. Las paredes que construiste para proteger tu corazón de dolor también lo protegen de amor, de alegría, de todo lo que hace la vida valiosa. Cuando el corazón se rompe mediante sufrimiento suficiente, estas paredes colapsan. Esta es la apertura que permite que finalmente algo real e útil entre. El corazón roto es doloroso, pero también es honesto. De manera que el corazón protegido nunca puede ser. Ya no puedes fingir que estás bien cuando no lo estás. Ya no puedes mantener las máscaras sociales que te protegían pero que también te aislaban. Fugir del sufrimiento cuando aparece es instinto natural, pero también es perder la oportunidad de transformación que el sufrimiento ofrece. Puedes evitar el dolor mediante distracciones, mediante negación, mediante narcotización química o emocional. Estas estrategias funcionan para posponer el dolor, pero también posponen la transformación. El dolor que evitas hoy te esperará mañana, pero ahora con el peso adicional de todo el tiempo que gastaste evitándolo. Hay sabiduría en enfrentar el sufrimiento directamente cuando aparece en lugar de acumular deudas de dolor no procesado que eventualmente te aplastarán. La angustia como maestra no significa que debes buscar deliberadamente situaciones que te harán sufrir. Significa que cuando el sufrimiento inevitable de la vida humana llega, puedes elegir relacionarte con él como estudiante, en lugar de como víctima. La víctima pregunta ¿por qué me está ocurriendo esto? Como si el universo tuviera obligación de ser justo. El estudiante pregunta ¿qué está tratando de enseñarme esta experiencia?
Esta diferencia en perspectiva no elimina el dolor, pero cambia completamente cómo experimentas el dolor. Ya no es injusticia que te paraliza en resentimiento, sino proceso que te transforma, aunque duela tremendamente. Algunos místicos buscan deliberadamente el sufrimiento mediante austeridades físicas, privaciones voluntarias, mortificaciones que parecen patológicas a observadores externos. Esta búsqueda deliberada del dolor es peligrosa porque puede volverse adicción, donde confundes el sufrimiento mismo con la transformación que el sufrimiento puede catalizar. No es el dolor lo que transforma, sino tu respuesta al dolor. Puedes sufrir tremendamente sin transformarte si simplemente te endureces más contra el dolor. La transformación requiere permanecer abierto durante el dolor, vulnerable incluso cuando la vulnerabilidad es agonizante, dispuesto a ser cambiado por lo que duele. La pedagogía del dolor es currículo que nadie diseñó conscientemente, pero que todos debemos completar si queremos madurar más allá de la infancia emocional. Los niños creen que deberían protegerse de todo dolor. Los adolescentes descubren que el dolor es inevitable, pero lo ven como enemigo que debe combatirse. Los adultos maduros reconocen que el dolor es parte integral de la vida que debe abrazarse en lugar de combatirse. Esta aceptación no es resignación pasiva, sino reconocimiento activo de que intentar vivir sin dolor es intentar vivir sin vivir. El dolor y la alegría no son opuestos, sino aspectos inseparables de estar vivo completamente. Cada palabra que pronuncias sobre la experiencia mística es traición a esa experiencia porque las palabras pertenecen al mundo del pensamiento, donde las cosas tienen límites claros, mientras la experiencia pertenece al mundo más allá del pensamiento donde los límites se disuelven. Esta traición es inevitable porque los humanos son animales que usan lenguaje. No podemos no hablar sobre lo que experimentamos, pero el místico que habla está siempre consciente de que está falsificando lo que intenta comunicar. Las palabras son dedos que señalan la luna, pero que nunca son la luna misma. ¿Cómo describes el sabor del agua a alguien que nunca ha bebido? Puedes usar metáforas, puedes hacer comparaciones, puedes construir descripciones elaboradas, pero todas estas palabras no darán a la persona la experiencia real de beber. La verdad última sobre cualquier experiencia directa no cabe en lenguaje porque el lenguaje opera mediante conceptos que son abstracciones de experiencias, mientras la experiencia misma es concreta, inmediata, no mediada por conceptos. Esta imposibilidad fundamental de capturar experiencia en lenguaje es lo que hace el silencio más honesto que el discurso. La contradicción que enfrenta el místico, que escribe decenas de miles de versos sobre experiencias que, insiste, no pueden capturarse en palabras, es contradicción que debe abrazarse en lugar de resolverse. No es inconsistencia lógica, sino reconocimiento de que el lenguaje es herramienta inadecuada que, no obstante, es la única herramienta disponible. Es como intentar capturar el océano en una taza. Sabes que es imposible, pero lo intentas de todos modos porque la alternativa es no intentar comunicar nada. Entonces, llenas tazas sabiendo que cada taza contiene algo del océano, aunque no contiene el océano. Las palabras que el místico pronuncia deben olvidarse según el místico mismo, porque aferrarse a las palabras es confundir el mapa con el territorio. El mapa es útil para encontrar el territorio, pero una vez que llegaste al territorio, debes desechar el mapa. Similarmente, las palabras son útiles para señalar dirección hacia experiencia, pero una vez que tienes la experiencia, las palabras se vuelven obstáculo. El estudiante que memoriza las palabras del maestro sin tener la experiencia que las palabras señalan, ha fallado completamente en entender el punto. Las palabras deben usarse y luego desecharse como escalera que subes
y luego pateas para que nadie pueda seguirte mecánicamente. El silencio supremo no es ausencia de sonido, sino presencia de experiencia tan plena que el lenguaje no puede añadirle nada. Cuando estás en presencia de algo que te abruma completamente, las palabras se vuelven triviales. No es que no puedes encontrar palabras adecuadas, es que reconoces que cualquier palabra sería reducción inadecuada de lo que experimentas. Este silencio no es mutismo forzado, sino reconocimiento natural de que hablar sería profanación. Los amantes que realmente se conectan eventualmente dejan de hablar no porque no tienen nada que decir, sino porque las palabras son demasiado toscas para lo que está pasando entre ellos. ¿Por qué entonces el torrente interminable de palabras si el silencio es superior? La respuesta es que el místico escribe no porque el lenguaje sea adecuado, sino porque otros están buscando, y las palabras pueden al menos señalar dirección, aunque no puedan transmitir destino. Es como dejar migajas de pan en bosque oscuro. Las migajas no iluminan el bosque, pero pueden ayudar a los perdidos a encontrar camino. Esta compasión por los que buscan es lo que motiva al místico a violar el silencio, sabiendo que las palabras son inadecuadas. Es mejor señal imperfecta que silencio que deja a los buscadores completamente perdidos. Usar palabras para destruir palabras es estrategia paradójica que algunos maestros emplean deliberadamente. Hablan de manera que inicialmente parece enseñanza clara, pero que eventualmente se contradice a sí misma tan completamente que la mente analítica del estudiante colapsa en confusión. Esta confusión es el objetivo. Mientras la mente puede entender lo que se dice mediante análisis lógico, permanece en control. Pero cuando enfrenta contradicciones que no puede resolver, debe rendirse. Esta rendición de la mente analítica es apertura que permite experiencia directa que ninguna explicación puede proporcionar. El límite del lenguaje no es defecto técnico que mejores palabras podrían superar. Es límite fundamental que viene de la naturaleza del lenguaje mismo como sistema de símbolos que representan realidades en lugar de ser las realidades. No importa cuán sofisticado sea tu vocabulario, cuán precisa sea tu gramática, cuán poética sea tu expresión, el lenguaje siempre permanecerá en reino de la representación, mientras la experiencia mística está en reino de la presentación directa. Esta brecha entre representación y presencia es infranqueable mediante recursos lingüísticos. Los místicos de tradiciones completamente diferentes convergen en esta afirmación sobre inadecuación del lenguaje. Los budistas hablan de verdad que no puede enseñarse mediante palabras. Los sufíes hablan de secreto que no puede revelarse. Los cabalistas hablan de nombre que no puede pronunciarse. Esta convergencia sugiere que están señalando hacia misma realidad que resiste captura lingüística. No es que estas tradiciones han copiado doctrinas unas de otras, es que han descubierto, independientemente que hay dimensión de la realidad que el lenguaje no puede penetrar. El silencio no es ignorancia sobre esta dimensión, sino reconocimiento de sus límites. Entrar a edificio que huele a vino derramado y sudor de cuerpos que han bailado hasta el agotamiento no parece comenzar ritual religioso. Pero hay espacios que la religión formal no puede tocar, donde lo sagrado emerge precisamente porque las reglas que controlan los espacios oficiales no aplican. La taberna, como imagen recurrente en poesía mística, no es simplemente metáfora ingeniosa. Es reconocimiento de que hay lugares marginales donde los que no encajan en sociedad respetable pueden experimentar libertad que las instituciones religiosas establecidas nunca permitirán. Los borrachos, que se tambalean sin control, parecen lo opuesto de los santos que ayunan y oran con disciplina rigurosa.
Pero esta oposición es precisamente el punto. La santidad convencional requiere control, control sobre apetitos, control sobre emociones, control sobre comportamiento. Este control produce ciudadanos religiosos predecibles que no causan problemas, pero también produce vidas donde nunca ocurre nada realmente extraordinario, porque lo extraordinario por definición no puede controlarse. El borracho espiritual ha renunciado al control, y por tanto está abierto a experiencias que el santo controlado nunca tendrá. ¿Qué hace a un espacio sagrado? La religión formal responde que es consagración mediante rituales apropiados realizados por autoridades autorizadas. Pero esta definición hace lo sagrado dependiente de instituciones humanas que deciden qué es sagrado y qué no lo es. La taberna mística es sagrada no porque alguien la consagró, sino porque es lugar donde ocurren experiencias de lo divino. La sacralidad no es propiedad que lugares tienen independientemente de experiencia, sino cualidad que emerge cuando humanos experimentan trascendencia. Por este criterio, la taberna donde ocurre éxtasis genuino es más sagrada que catedral donde ocurren solo rituales vacíos. Las reglas que gobiernan comportamiento en mezquita están diseñadas para mantener orden y decoro. Debes quitarte los zapatos, debes lavar antes de entrar, debes inclinarte en momentos precisos, debes evitar conversaciones mundanas. Estas reglas son útiles para crear atmósfera que facilita devoción, pero también son limitaciones que definen exactamente qué tipo de experiencia puede ocurrir allí. La taberna no tiene estas reglas. Puedes comportarte de maneras que escandalizarían en mezquita. Esta ausencia de reglas no es caos sino libertad que permite experiencias que las reglas prohibirían. El vino que aparece constantemente en la poesía opera en múltiples niveles simultáneamente. Es símbolo de intoxicación espiritual que disuelve la sobriedad del ego. Es referencia real a consumo de alcohol que algunas órdenes místicas usaban como técnica para alterar conciencia. Es código que permite al poeta escribir cosas que serían heréticas si se expresaran directamente. Esta multiplicidad de significados no es confusión, sino riqueza intencional, donde cada lector puede encontrar el nivel que necesita. El principiante toma todo como metáfora segura. El avanzado reconoce las referencias a prácticas reales que las autoridades condenarían. Preferir taberna a mezquita es más que preferencia estética sobre dónde pasas tiempo. Es declaración sobre qué tipo de relación con lo divino valoras. La mezquita ofrece relación mediada por autoridades religiosas que te dicen exactamente cómo debes relacionarte con lo divino. La taberna ofrece relación directa donde descubres por ti mismo sin intermediarios. Esta independencia de las autoridades establecidas es herejía desde perspectiva institucional, pero es liberación desde perspectiva del buscador que quiere experiencia directa en lugar de doctrina oficial. La subversión de moralidad religiosa que la imagen de la taberna sagrada representa es radical porque no ataca la religión desde afuera mediante argumentos ateos. Ataca desde adentro afirmando que hay experiencia genuina de lo divino que ocurre precisamente en lugares que la religión formal condena como profanos. Esta afirmación es más peligrosa que ateísmo simple porque no puedes refutarla mediante argumentos teológicos. Si alguien afirma haber experimentado lo divino en taberna, ¿cómo pruebas que está equivocado? No puedes, excepto mediante apelar a autoridad de tradición que dice que tales experiencias no pueden ser genuinas. Los místicos que frecuentan tabernas imaginarias están tomando riesgo tremendo en sociedades donde la conformidad religiosa es obligatoria y la desviación puede costarte la vida. No están siendo rebeldes adolescentes que rompen reglas para impresionar.
Están reportando honestamente que su experiencia de lo divino no encaja en los moldes que la religión establecida proporciona. Esta honestidad es valentía porque saben que serán malinterpretados, condenados, posiblemente perseguidos, pero no pueden negar su experiencia para conformarse a expectativas sociales sin traicionarse a sí mismos. El sagrado en lo profano es doctrina que amenaza todo el sistema de clasificación que las religiones usan para organizar la realidad. Si lo divino puede aparecer en taberna, tanto como en templo, entonces, ¿qué justifica la autoridad de las instituciones religiosas? Si el borracho puede ser santo, entonces, ¿qué valor tiene la disciplina que la religión formal exige? Estas preguntas son peligrosas porque socavan las bases del poder religioso institucional. Por eso los místicos que las plantean son frecuentemente marginados, exiliados o silenciados por las mismas instituciones religiosas que supuestamente valoran la experiencia de lo divino. Los alquimistas medievales pasaban vidas enteras intentando transformar metales ordinarios en oro mediante procesos químicos complejos. Esta búsqueda, que parece absurda a la ciencia moderna, era en realidad símbolo de proceso interior, la transformación del ser humano ordinario en algo precioso mediante fuego del amor. El plomo de tu personalidad limitada con todos sus miedos y resentimientos puede realmente convertirse en oro de conciencia expandida. Pero esta transformación no ocurre mediante estudio gradual ni mediante práctica disciplinada que acumula pequeñas mejoras durante años. Ocurre mediante explosión que destruye lo viejo instantáneamente. ¿Cuánto tiempo toma convertirse en persona completamente diferente? La respuesta convencional es que la transformación real requiere años de trabajo paciente. Debes identificar tus patrones disfuncionales. Debes trabajar gradualmente para cambiarlos. Debes ser realista sobre cuánto puedes cambiar. Esta sabiduría práctica es correcta para cambios superficiales de comportamiento. Pero hay transformación más radical que no respeta estos cronogramas razonables. Puedes encontrar persona que destruye todas tus defensas en un instante. Puedes tener experiencia que revela que todo lo que creías sobre ti mismo era ficción. Estas transformaciones súbitas no son imposibles, sino simplemente raras porque requieren disposición a perder todo lo que eres. El proceso que la alquimia describe mediante símbolos de fuego, disolución, purificación, es mapa del territorio interior que cada buscador debe atravesar. Primero viene el fuego que quema todo lo falso. Esta fase es dolorosa porque te identificas con mucho de lo falso que está quemándose. Luego viene la disolución, donde incluso lo que sobrevivió al fuego se disuelve en líquido sin forma. Esta fase es desorientadora porque pierdes todo sentido de quién eres. Finalmente viene la cristalización, donde nueva forma emerge desde el caos. Esta fase es misteriosa porque no puedes controlar qué forma emergerá. Debes confiar en el proceso, aunque no entiendas a dónde conduce. La diferencia entre evolución gradual y salto cuántico es diferencia entre mejorar quién eres y convertirte en alguien completamente diferente. Puedes trabajar en ser menos ansioso, más paciente, mejor oyente. Estas son mejoras valiosas que hacen tu vida más funcional. Pero estas mejoras ocurren dentro del marco de tu identidad básica que permanece intacta. El salto cuántico que el amor cataliza es diferente porque destruye el marco mismo. No es que mejoras como persona, es que la persona que eras desaparece y alguien nuevo aparece en su lugar. Este nuevo alguien puede o no tener las características que tú considerabas esenciales sobre ti mismo. 3 años de aislamiento con el vagabundo transformaron al profesor respetable en poeta extático, no mediante enseñanzas graduales que se acumularon en comprensión nueva.
Algo explotó en el encuentro que hizo imposible continuar siendo quien había sido. Esta explosión no fue accidente, sino resultado de presión acumulada. El profesor había construido vida entera sobre conocimiento intelectual, sobre lo divino sin experiencia directa. Esta discrepancia entre conocimiento y experiencia creó tensión que finalmente se liberó cuando conoció a alguien que vivía lo que él solo había estudiado. La tensión se liberó de golpe en lugar de gradualmente. El amor como fuerza alquímica no discrimina entre objetos apropiados e inapropiados. Puede fijarse en persona que la sociedad aprobaría o en persona completamente inapropiada. Puede dirigirse hacia lo divino o hacia otro humano o hacia idea abstracta. Esta promiscuidad del amor escandaliza a los que creen que el amor verdadero debe dirigirse solo hacia objetos apropiados. Pero el amor que transforma no es emoción que controlas mediante elección de objetos apropiados. Es fuego que surge cuando surge sin pedir permiso sobre si el momento es apropiado o si el objeto es apropiado. Intentar controlar este fuego es garantizar que nunca experimentará su poder transformador completo. ¿Por qué el proceso no puede ser más lento y más manejable? La pregunta misma revela malentendido sobre la naturaleza de la transformación real. Si el proceso fuera lento y manejable, tu ego tendría tiempo de adaptarse y preservarse. Construiría defensas nuevas a medida que las viejas se derrumbaran. Negociaría qué partes de sí mismo está dispuesto a perder y qué partes quiere preservar. Esta negociación es exactamente lo que debe evitarse si quieres transformación real en lugar de solo reorganización de la estructura existente. La rapidez del proceso no permite tiempo para estas maniobras defensivas. Eres arrasado antes de que puedas construir nuevas defensas. La alquimia instantánea que el encuentro verdadero produce no es replicable mediante técnica. No puedes crear condiciones que garantizarán que ocurra. Esto frustra a los que quieren manual paso a paso para transformación espiritual. Quieren saber exactamente qué deben hacer para garantizar resultados. Pero los resultados no vienen de hacer, sino de rendirse. No puedes forzar el encuentro que te transformará. Solo puedes estar suficientemente abierto para reconocerlo cuando aparece y suficientemente valiente para permitir que haga su trabajo destructivo en ti. Esta incertidumbre es lo que hace el camino aterrador, pero también lo que lo hace real. Los que han experimentado transformación súbita frecuentemente no pueden explicar qué ocurrió exactamente. Pueden describir circunstancias externas. Conocieron a cierta persona, tuvieron cierta experiencia, estaban en cierto lugar en cierto momento. Pero la mecánica interior de cómo esto causó transformación permanece misteriosa incluso para ellos. Es como describir cómo te enamoraste. Puedes mencionar factores que contribuyeron, pero no puedes reducir el proceso a pasos replicables. Hay elemento de gracia, de regalo no merecido, que resiste análisis. Esta resistencia al análisis es frustrante para la mente que quiere entender, pero es también protección contra la reducción de misterio a técnica manipulable. Escucha el sonido que produce la flauta cuando el músico sopla aire a través de ella. No es música alegre de celebración, sino lamento, que llora algo perdido que nunca puede recuperarse completamente. Este lamento no es capricho del músico que decide tocar melodía triste. Es naturaleza de la flauta misma que fue cortada del cañaveral donde creció. La flauta recuerda vagamente la conexión que tenía con sus raíces, con el agua que la nutrió, con otras cañas que crecían a su lado. Esta memoria vaga se expresa como nostalgia que el músico simplemente canaliza cuando toca.
Todos fuimos arrancados de alguna fuente original que ya no recordamos claramente. Esta afirmación, que suena como mitología, es realmente observación sobre experiencia humana fundamental. El sentido de que algo falta, aunque no puedas nombrar qué es. No es deseo específico de objeto que puedes obtener. No es problema concreto que puedes resolver. Es añoranza vaga de algo que sientes que perdiste pero que no puedes recordar haber tenido. Esta añoranza que no tiene objeto claro es precisamente el lamento de la flauta. Memoria de conexión que fue cortada. ¿Por qué la separación duele tanto? Si no recuerdas claramente lo que perdiste, el dolor de la nostalgia no requiere memoria explícita de lo que se añora. El bebé que se separa de la madre llora aunque no puede articular que perdió. El exiliado añora tierra natal, aunque no puede explicar exactamente qué extraña. Esta es nostalgia que opera debajo del nivel de memoria consciente. Es conocimiento corporal de que algo crucial fue cortado. El cuerpo recuerda aunque la mente no pueda recuperar los detalles. Esta memoria somática es lo que hace la nostalgia tan persistente. No puedes razonarla porque no es conclusión racional, sino conocimiento preconceptual. La imagen del cañaveral representa unidad primordial, donde todas las cañas crecían juntas compartiendo misma agua, mismas raíces, mismo suelo. En esta unidad no había individualidad en sentido que conocemos. Cada caña era distinta pero no era separada. La distinción sin separación es estado que los humanos adultos no pueden imaginar fácilmente porque toda nuestra experiencia está estructurada por separación entre yo y no yo. Pero algunos místicos afirman haber recuperado temporalmente este estado donde eres distinto, pero no separado. Describen experiencia como retorno al cañaveral, como disolución de la separación que normalmente define la conciencia humana. El sufrimiento que define la condición humana según esta visión no es sufrimiento accidental que viene de circunstancias difíciles. Es sufrimiento constitutivo que viene del hecho mismo de existir como entidad separada. Mientras experimentas separación, experimentas también incompletitud, que busca constantemente completarse mediante conexión con otros. Pero estas conexiones nunca son completamente satisfactorias porque ocurren entre entidades que permanecen fundamentalmente separadas. Es como intentar llenar agujero mediante añadir más cosas al agujero. No importa cuánto añades, el agujero permanece porque el problema no es falta de contenido, sino estructura misma del recipiente. Transformar el llanto en belleza mediante música es lo único que hace la separación tolerable. No puedes eliminar la nostalgia. No puedes retornar completamente al estado de unidad perdido mientras estás vivo, como individuo separado. Pero puedes expresar la nostalgia de manera que transforma sufrimiento crudo en arte que otros pueden reconocer. Esta transformación no elimina el dolor, sino que le da forma que hace el dolor significativo en lugar de simplemente horrible. El músico que toca la flauta no está resolviendo su nostalgia, sino expresándola de manera que hace la nostalgia compartida en lugar de solitaria. ¿Por qué debemos existir separados de la fuente si la separación es dolorosa? Esta pregunta asume que debe haber razón para el arreglo actual, pero tal vez la separación no tiene propósito que podría justificarla. Tal vez es simplemente cómo las cosas son. La conciencia individual emerge mediante proceso que requiere separación de la fuente, y esta separación genera nostalgia que nunca puede satisfacerse completamente mientras la individualidad persiste. Esta ausencia de propósito redentor es más difícil de aceptar que narrativa donde la separación es prueba necesaria o lección valiosa, pero también es más honesta sobre la estructura real de la existencia que no nos debe explicaciones sobre por qué es como es. La nostalgia metafísica,
que la imagen de la flauta expresa no debe confundirse con nostalgia ordinaria por lugares o tiempos pasados. Puedes sentir nostalgia por tu infancia, o por relación que terminó, o por época histórica que consideras mejor que la actual. Esta nostalgia ordinaria tiene objetos específicos que recuerdas y que idealizas. Pero la nostalgia metafísica no tiene objeto específico, porque lo que añoras nunca fue parte de tu experiencia consciente. Es más bien añoranza de estado que precedió tu emergencia como individuo consciente. Esta añoranza es paradójica porque deseas algo que nunca experimentaste conscientemente, pero que sientes que perdiste. El lamento como forma de oración es reconocimiento de que no todas las oraciones son peticiones de bendiciones. Algunas oraciones son simplemente expresión de dolor que no busca alivio, sino solo reconocimiento. El que toca la flauta lamentándose no está pidiendo a lo divino que elimine su nostalgia. Está expresando la nostalgia como ofrenda, diciendo: esto es lo que siento. Esto es mi verdad. Esto es mi participación en el sufrimiento universal de la separación. Esta honestidad sobre el dolor sin demanda, de que el dolor sea eliminado, es madurez espiritual que pocos alcanzan. La mayoría oscila entre negar el dolor y exigir que desaparezca. El músico maduro simplemente expresa el dolor como es, sin narrativa adicional sobre lo que debería ser. Cuando finalmente mueras después de décadas resistiendo la muerte mediante medicina, precaución, miedo, no deberían lamentarse como si fuera tragedia. Esta instrucción escandaliza a los que creen que la muerte es enemigo definitivo que debe resistirse hasta el último aliento. Pero hay perspectiva diferente, donde la muerte no es derrota sino cumplimiento, no es fin sino comienzo, no es pérdida sino encuentro con lo que siempre buscaste. Desde esta perspectiva, llorar en funeral es como llorar en boda. Malinterpretas completamente lo que está ocurriendo. La persona no está perdiendo algo, sino ganando lo que siempre quiso. La imagen del día de bodas para describir muerte invierte completamente las valoraciones ordinarias. Normalmente valoramos vida sobre muerte, existencia sobre no existencia, continuación sobre terminación. Pero el místico que ha experimentado temporalmente la disolución del yo separado, reconoce que la muerte del cuerpo es oportunidad final para lo que experimentó temporalmente, disolución permanente de la separación que define la existencia individual. El novio esperando a la novia no teme el encuentro, aunque cambiará su vida completamente. Similarmente, el que ha comprendido la muerte como unión no la teme, aunque terminará su vida individual completamente. ¿Qué significa unión definitiva cuando toda tu vida fue serie de uniones temporales que inevitablemente se deshicieron? Cada relación íntima eventualmente terminó mediante separación, muerte o simplemente pérdida gradual de intensidad. Cada experiencia mística de disolución del ego eventualmente terminó cuando el ego se reconstruyó. Cada momento de sentirte conectado con todo eventualmente terminó cuando volviste a sentirte separado. La muerte promete unión que no se deshará porque no hay ego que pueda reconstruirse después. No hay individualidad que pueda reafirmarse. No hay separación que pueda restablecerse. Esta permanencia es lo que hace la muerte superior a todas las uniones temporales que la vida ofrece. El túmulo que otros ven como agujero oscuro en tierra, donde el cuerpo se pudre, es visto por el místico como lecho nupcial, donde finalmente ocurre el encuentro completo. Esta inversión de imágenes no es negación de la realidad física de la muerte y la descomposición. Es insistencia en que la realidad física no es la única realidad relevante. El cuerpo que se pudre es importante para los que se identifican completamente con el cuerpo.
Pero para el que ha aprendido que la identidad verdadera no es el cuerpo, la descomposición corporal es liberación del vehículo que ya no se necesita. El cuerpo viviente es prisión según esta perspectiva radical porque te mantiene atado a la individualidad que es fuente del sufrimiento. Mientras habitas cuerpo, debes mantener límites entre tú y no tú. Debes respirar aire específico en lugar de todo el aire. Debes ocupar espacio específico en lugar de todo el espacio. Debes ser esta persona en lugar de todas las personas. Estas limitaciones son necesarias para la vida individual, pero son también restricciones que impiden la unión completa. La muerte del cuerpo es apertura de la prisión que finalmente permite lo que siempre quisiste. Disolución completa de los límites que te definían. ¿Por qué lamentarías liberación cuando has buscado liberación toda tu vida? Esta pregunta expone la inconsistencia de muchos buscadores espirituales que afirman querer liberación, pero que temen la muerte que sería liberación definitiva. Quieren liberación que pueden controlar, que pueden experimentar temporalmente y luego salir cuando se vuelve incómoda, que no requiere realmente perder nada importante. Pero la liberación real no es experiencia que puedes tener y luego continuar con tu vida normal. Es terminación de la vida normal sin retorno posible. Esta irreversibilidad es lo que hace la muerte aterradora, pero también lo que la hace potencialmente liberadora, de manera que ninguna experiencia mística temporal puede ser. El funeral que atrajo multitudes de todas las religiones no era solo evento cultural donde comunidades diferentes mostraban respeto. Era reconocimiento espontáneo de que algo extraordinario había vivido entre ellos. Cristianos, judíos, musulmanos, todos vinieron no porque el poeta perteneciera a su religión, sino porque había tocado algo universal que trasciende las divisiones religiosas. Esta convergencia de tradiciones diferentes en lamento compartido demuestra que el mensaje místico realmente va más allá de las formas religiosas particulares. Las personas de todas las tradiciones podían reconocer en la poesía su propio anhelo aunque lo expresaran mediante símbolos diferentes. Partir es realmente volver según esta lógica invertida. La vida individual que parece ser tu verdadera existencia es realmente el partir de tu origen. Naciste mediante proceso de separación de la unidad primordial. Viviste mediante mantenimiento de esta separación contra todas las fuerzas que intentaban disolverla. Ahora mueres mediante rendición final de la separación que te definió. Esta rendición es retorno al origen, que no es lugar físico, sino estado de no separación. Partir del mundo individual es volver al mundo universal. Dejar de ser alguien es comenzar a ser todo. Esta dialéctica donde partir es volver solo tiene sentido si reconoces que tu verdadera identidad nunca fue la identidad individual que la vida requirió que mantuvieras. La muerte como consumación del amor, en lugar de como su terminación es inversión final de todas las valoraciones ordinarias. Los amantes ordinarios temen la muerte porque separará lo que el amor unió. Pero el amante místico ve la muerte como momento cuando finalmente el amor puede cumplirse sin obstáculos. Toda la vida fue preparación para este momento. Cada experiencia de amor temporal fue práctica para el amor definitivo que la muerte hace posible. Esta perspectiva no niega el dolor de los que quedan atrás cuando alguien muere, pero insiste en que el dolor de los sobrevivientes no debe confundirse con el estado del que murió. Los que lloran están lamentando su propia pérdida, no la condición del muerto que finalmente ha alcanzado lo que buscaba durante toda la vida de búsqueda.